Mi amor, ¿cómo así que Cuba no tiene nada? Yo me quedo botada. Dime en qué Cuba tú vives, que tú dices que Cuba no tiene nada, que por eso no somos interesantes para los gringos. Yo esto se lo perdono de todo corazón a una persona a lo mejor que todavía esté dentro de Cuba, que no tiene acceso a redes sociales, a internet abiertamente como lo tenemos nosotros aquí, y que continúa creyendo en la historia que nos dieron de libro, de cuando éramos niños, y en todo aquel cuento que fue muy bien contado a conveniencia. Pero una persona que ya está en libertad, que puede buscar información, que tiene acceso además a ella, sin límites, que me continúe diciendo esto o que se atreva a decir esto, yo de veras que no se lo perdono. Porque la información está ahí enfrente de nuestras narices. Señores, yo me atrevería a decir no solo que Cuba es interesante para los gringos, sino que Cuba es interesante para muchos países. De hecho, me atrevería a decir, y cargo con esa consecuencia de lo que voy a decir, que a Cuba la están vendiendo por pedazos. Imagínate si puede ser interesante. Y olvídate de las playas, del turismo, de los hoteles, de la posición geográfica, de que somos la llave del Golfo. Olvídate de la fauna, de la flora, olvídate del azúcar, del café, olvídate del arroz, olvídate del tabaco, del ron, no, olvídate de eso. Te voy a demostrar que frente a nuestras narices, Cuba es más interesante de lo que imaginamos para el resto del mundo y no lo ve quien no quiere verlo. Mi amor, para el 2023 en Cuba se registraron 334 empresas extranjeras. Algunas poquitas funcionaban mixtas en colaboración con cubanos de la oligarquía, los enchufados o enchuflados, como yo le digo, sí, y otras eran 100% extranjeras y provenían de 40 países diferentes. Pero en el 2025, que esto está frente a nuestras narices, googléalo, búscalo en Google, en ChatGPT, en Internet, donde tú quieras buscarlo. En Cuba, la FIAB, la Feria Internacional de La Habana, nos dejó entre líneas y entre claros, señores, que estaban operando aproximadamente unas 607 empresas extranjeras en la misma Cuba donde los cubanos pasan hambre y necesidad. Y no te mueras para que veas cosas. Escucha los principales países que tienen empresas dentro de Cuba funcionando. Bueno, España. No nos sorprende España con el sistema político de España. México no nos sorprende. Colombia no nos sorprende. Venezuela no nos sorprende. Brasil no nos sorprende. Canadá tampoco nos sorprende mucho. Reino Unido, China no nos sorprende. Vietnam menos que menos. Incluso Reino Unido, incluso Estados Unidos. Señores, Cuba está haciendo una teta para mucha gente. Lo que pasa es que lo que se comercializa, se saca, se vende, se hace, no es para el pueblo, es para ellos, para la oligarquía que tiene sus privilegios y para la dictadura. Y fíjate, yo sé que tú lo tienes claro, pero mucha gente a veces no lo entiende ni quiere saberlo. La mayoría de los hoteles que funcionan en Cuba, que le sacan los kilos a los extranjeros hasta lo último y que a veces ni muchos cubanos podemos pisar porque no tenemos el dinero y antiguamente porque no se permitía, no están liderados por gestiones cubanas, no están liderados por empresas cubanas, están liderados por empresas españolas. Busca, googlea. Coupé, que funciona en Cuba, no pertenece a Cuba, pertenece a otra empresa española. Investiga. El parque solar especial que está instalado en la zona del Mariel, que le provee energía a la zona del Mariel, mientras los cubanos nos ahogamos de calor y abaniqueamos a nuestros hijos con un pedazo de cartón, tampoco es cubana. Es de Reino Unido y está allí, en la misma Cuba de los apagones, de los días sin dormir por los mosquitos y por el dengue, por el chikungunya y por toda la mierda que anda. Los chinos y los vietnamitas tienen tierra en usufructo en Cuba, algunos por 30 años y otros por 50 años. Busca la información, está en internet, en cuanto los campesinos cubanos no pueden sembrar ni arar la tierra sin que venga un hijo de la gran puta a cuestionarle lo que está haciendo. Y ojo, este arroz que sacan los vietnamitas y los chinos, que en la misma Cuba nuestra, que pertenece a nuestra tierra, es el mismo arroz que nos venden y que tenemos que matarnos 400 horas en una cola para poder alcanzar. Sin contarte que hay muchas empresas mexicanas sí invirtiendo en la agricultura en Cuba. No sé en cuál agricultura porque los cubanos estamos pasando mucha hambre y necesidad. Los cubanos, un país que es netamente agrícola, no nos dejan sembrar nada. Y para consumir y para comprar eso es un problema. Entonces no sé qué están haciendo con esos productos. Bueno, tú te debes imaginar. Y sin contarte que, bueno, Bioalimentos de aquí de Brasil el año pasado anunció, ahí están las noticias, busca su apertura también en Cuba. Señores, Cuba está siendo robada, igual que Venezuela hace años, lo que no para los cubanos, para la dictadura y para los oligarcas. Si hablamos de alimentación, de transporte y de energía, Panamá también hizo sus buenas inversiones en Cuba. Vamos a averiguar, vamos a buscar, vamos a poner los dedos a trabajar. En vez de estar troleando, vamos a buscar información antes de decir que Cuba no tiene nada. Señores, los chinos, en el mismo país donde los niños no tienen calzados para ir a la escuela, los chinos tienen empresas
empresas de textiles, de cuero, de plástico e incluso de calzados. No sé de dónde están sacando el material, pero lo tienen. ¿Cómo tú crees que hacen las transferencias grandes los mipimeros? Sí, no las de 3 kilos, las de millones, que compran contenedores. Por Nonobanki. Nonobanki pertenece ¿a quién? ¿Es una agencia económica? ¿Es una agencia bancaria de quién? Vamos a averiguar. ¿Y quién tú crees que está a cargo de extraer el níquel, el cobalto y los metales importantes que tiene Cuba, sobre todo en el oriente del país? Sí, en la parte para allá de Holguín, Moa, sí, por ponerte un ejemplo. Los canadienses, los cubanos, no. Los cubanos solo somos trabajadores de allí. Quien dirige la jugada son los canadienses. Entonces, bueno, nada, por aquí yo me retiro porque hay mucho para entender y mucho para procesar. Cubano que me ves, no digas más que Cuba no tiene nada. Hay más de 607 empresas extranjeras radicando dentro de Cuba y sacándole provecho a Cuba. Y es porque Cuba es pobre, es porque Cuba no tiene nada que dar, es porque Cuba no tiene nada que explotar. Sí lo tiene, lo que no para nosotros y sí para los extranjeros. Señores, no quiero escuchar más que Cuba no tiene nada. Cuando 607 empresas extranjeras están dentro de Cuba, chupándose Cuba, es porque tenemos mucho. Si no hemos sido libertados, si no tenemos libertad, si todavía no la hemos tenido, es porque ha sido conveniente, incluso hasta para los enemigos. También dejo esto por aquí, me retiro lentamente. Y bueno, nada, besito. Googlea y busca información, que esto está aquí, siempre ha estado de frente a nuestras narices.